Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta webinar de la Sociedad Valenciana de Nefrología, que vamos a hablar sobre vacunación de COVID y personas pacientes con enfermedad renal crónica. Una webinar de la Sociedad Valenciana de Nefrología que Fresenius Medical Care España nos apoya para la difusión de los resultados de todos los estudios que se realizan en nuestro país de vacunación y COVID. Y quisiera hacer una breve introducción informando acerca de la evolución en el conocimiento que ha ocurrido en la infección por el SARS-CoV-2, una evolución que ha sido meteórica. Basta comparar algunas de las enfermedades infecciosas clave en la historia de la humanidad para ver que la evolución que hemos tenido ha sido absolutamente increíble. La tuberculosis, una clásica enfermedad infecciosa crónica, ya teníamos información de ellas en documentos de hace más de 2.000 o 3.000 años en China o en India. Tuvo que ocurrir desgracias como en el siglo XV y XVI en Europa, que el 25% o el 20% de las muertes en Europa eran debidas a la tuberculosis. Y tuvieron que pasar hasta casi el siglo XIX, pues en 1880 y pico, cuando Robert Koch descubrió el bacilo. Posteriormente, casi 60 años después o 61 años después, el doctor Wassmann descubrió la streptomicina, que fue el primer remedio para la tuberculosis. Es decir, que tuvieron que pasar 60 años desde el descubrimiento del germen hasta un tratamiento, una enfermedad que estaba siglos y siglos funcionando. Otro ejemplo ha sido el VIH. La infección por el VIH-Sida, primeros casos 81, tardó en detectarse los test serológicos y la forma de detectar la enfermedad, 85, 86 los primeros tratamientos que no eran demasiado efectivos, hasta que tuvimos los medicamentos efectivos y el TARA, que es la terapia antirretroviral de alta efectividad, pues pasaron 10, 15 años. En cambio, en COVID, desde el primer caso en 2019 en China y 2020 en España, pues vemos que hoy prácticamente el 18-19% de la población, 9 millones, están ya vacunados. Eso supone un avance increíble si comparamos la evolución o la rapidez del desarrollo de esta enfermedad con las que he comentado. Ha sido un récord de una enfermedad infecciosa, cómo se ha avanzado en el diagnóstico y el tratamiento, y eso ha sido debido a los científicos, a los sanitarios, a los pacientes, a pesar de los políticos, a pesar de la falta de inversión de I+D+I, que esto nos ha puesto en la mente lo importante que es investigar y lo importante que es descubrir. Pero bueno, para toda esta avalancha de datos que nos ha venido en tan poco tiempo, tenemos unos expertos que nos van a aclarar estas cuestiones de la vacunación de COVID y enfermedad renal. Y estos expertos, bueno, voy a presentarlos. En primer lugar, tenemos al doctor David Navarro. David Navarro es catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, jefe de servicio de microbiología del Hospital Clínico Universitario. A Francisca López Juliá, que es jefa de hematología y hemoterapia del Hospital Arnau de Vilanova, en Valencia. Tenemos a Nayara Panizo, nefróloga del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Tenemos a Elena García Llana, que es psicóloga clínica, trabaja en el Hospital La Paz de Madrid. Y Daniel Gallego, ya es habitual con nosotros. Daniel Gallego es presidente de la Federación Nacional de Alzheimer y presidente de la Asociación Europea de Pacientes o Personas con enfermedad renal. Pues en primer lugar, sí que me gustaría comentar algunos aspectos. David, ¿cómo resumirías la situación del conocimiento de SARS-CoV-2 en este momento y cómo habéis abordado el problema, este grave problema, en el Hospital Clínico Universitario de Valencia? Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias, José Luis, y gracias también a la Sociedad Valenciana de Nefrología y al CER por hacer posible mi presencia aquí esta tarde. Para mí es un placer estar con vosotros. Bueno, no es fácil de responder a tu pregunta, pero permíteme intentar ser sumario en este sentido. Lo primero, abundar en lo que decías. Fijaos, como dije en la frustrada sesión de la semana pasada, como empecé, hoy he mirado una vez más el buscador de PubMed y me he encontrado con 139.850 entradas cuando uno teclea la palabra COVID-19. Si uno mira vacunas, más de 7.000 entradas. Quiero resaltar lo siguiente, esto es 3 veces más que el número de entradas que hay referidas a citomegalovirus. La infección que produce este virus es mi tema de investigación clásicamente durante mi historia. La cantidad de información que se ha generado, efectivamente, como decía José Luis, es enorme. Cierto es que, bueno, hay mucha basura igualmente publicada, de qué duda cabe, pero
el avance en el conocimiento de este virus y de otros muchos, de la respuesta inmunitaria contra este virus y contra otros muchos, la elucidación de mecanismos inmunitarios que operan para combatir infecciones víricas, ha sido posible gracias a la irrupción de este virus lamentable. Hemos avanzado en muchísimas áreas. Por ejemplo, en el diagnóstico al principio para nosotros fue un auténtico drama enfrentarnos a la carga asistencial que implicaba el diagnóstico de esta infección. Además, disponíamos de herramientas poco afinadas, por decirlo así. Hoy tenemos un montón de técnicas moleculares y serológicas que nos permiten diagnosticar y monitorizar la infección por SARS-CoV-2. Es más, incluso diría que la irrupción de este virus ha permitido el desarrollo de procedimientos moleculares de diagnóstico en general de infecciones extraordinariamente sensibles, extraordinariamente rápidas, basadas en tecnología CRISPR, por ejemplo, ¿no? Muchas otras también. Como decíamos, conocemos mucho de la patogenia de la infección que produce este virus y eso nos ha permitido ahondar en el conocimiento de la respuesta, de los mecanismos de respuesta inmunitaria que operan para el control de las infecciones y en general para el control de cualquier proceso morboso. Qué duda cabe que la estrella de la investigación en COVID ha sido, sin duda, el desarrollo de vacunas. Disponemos de 4 vacunas aprobadas para su uso aquí en España y hay más de 100 prototipos que están en distintas fases de ensayo clínico. En estos momentos tendremos 4 o 5 más en breve en nuestro país dispuestas para ser administradas. Y la vacuna nos está cambiando la vida, como no podía ser de otro modo, habida cuenta de la enorme eficacia que tienen en la prevención, no solo, aunque especialmente, de COVID-19 moderado o grave, sino también de la adquisición de la infección por SARS-CoV-2 y la transmisión a personas vulnerables. Pero quiero destacar muy especialmente el hecho de que tenemos vacunas mRNA, aunque esta es una idea relativamente antigua, de hace más de 20 años. La prueba de concepto de que esta tecnología funciona en la generación de vacunas nos la ha dado la infección por SARS-CoV-2. Y esto va a cambiar la historia de la vacunología sin ninguna duda. Seguramente me dejó muchas cosas y quizá podamos comentar alguna de ellas, pero si tuviera que sumarizar el conocimiento que se ha generado lo haría como lo he dicho. Gracias, David. Solo un experto virólogo como tú puede hacer un resumen tan intenso y seguro que vamos a tener muchas preguntas a continuación. Doctora Nayara Panizo, nefróloga, que además está llevando a cabo un estudio en respuesta vacunal en servicio de nefrología del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Y sí que me gustaría preguntarte algunos aspectos más clínicos nefrológicos y te preguntaría, ¿cómo crees que ha afectado la pandemia en la enfermedad renal crónica y en qué punto estamos ahora? Muchas gracias, José Luis. Gracias a todos. La Sociedad Valenciana, Alcer, Fresenius. Es un verdadero honor estar aquí hoy. Bueno, la verdad que la infección por coronavirus desde luego nos ha afectado muchísimo a todos, pero si hay una población especialmente vulnerable, pues es la población con insuficiencia renal, además de otras poblaciones de pacientes con distintas patologías crónicas, ¿no? Pero nuestros pacientes tienen una peculiaridad que los hace, yo creo, especialmente expuestos a esta infección, y es que especialmente los pacientes que están en hemodiálisis tienen que acudir sí o sí a un centro sanitario para recibir su tratamiento, el tratamiento con hemodiálisis. Esto aumenta mucho pues el riesgo de contagio y así lo hemos visto. Implica transportes colectivos y en definitiva pues la imposibilidad de mantener esa distancia social, ¿no? Y ese confinamiento estricto en domicilio. Además, los pacientes trasplantados renales, pues como todos sabemos, están sometidos a una situación de inmunosupresión debido a la medicación que necesitan recibir para no rechazar su órgano. Y esto, lógicamente, también lo sitúa en una situación de vulnerabilidad y de riesgo de formas graves. Por lo tanto, ha sido una infección muy letal para nuestros pacientes. Después, seguro que Dani nos comentará algún dato más con cifras que él tiene mucho más en la cabeza. Pero yo quiero destacar que ha sido francamente duro para los pacientes, para sus familias, para sus cuidadores, para el personal sanitario que los ha acompañado en todo momento, ¿no? Y desde aquí pues quiero aprovechar esta oportunidad dado que además tenemos representación de la Asociación de Pacientes, pues desde aquí dar mi apoyo y mi admiración absoluta por su resiliencia y su manera de afrontar todo esto. Y en este momento, ¿en qué punto estamos? Me preguntabas. Bueno, pues ahora mismo estamos
vacunados, que no es poco. Quiero decir, la gran parte de nuestra población, trasplantados, en hemodiálisis, pues afortunadamente ya tienen sus 2 dosis de vacunas, y eso pues nos da tranquilidad, pero no nos podemos relajar. Después de lo que hemos pasado, yo creo que estamos en un momento de cautela. Ese sería un poco Muchas gracias, mi Nayara. Yo visión. creo que absolutamente de acuerdo contigo. ¿Por qué crees que hay tanto interés en saber cómo responderán a la vacuna los pacientes o las personas con enfermedad renal crónica? Bueno, pues es algo que nos tiene lógicamente con los ojos así de abiertos porque estos pacientes, los pacientes con insuficiencia renal en fases avanzadas, en diálisis, trasplantados, pues no han sido incluidos en los estudios de desarrollo de las vacunas. Tan solo la de Pfizer sí que ha incluido pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada. Por lo tanto, pues nos genera pues curiosidad cuanto menos, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, bueno, pues por lo que he comentado del elevado impacto de la enfermedad en esta población, y también por el hecho de que, por ejemplo, los trasplantados renales, perdón, los pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada, pacientes en diálisis y demás, sabemos que su respuesta a las vacunas, debido a la situación de inmunosupresión que implica la enfermedad, pues su respuesta a las vacunas puede estar disminuida. Lo hemos visto, lo vemos en otras vacunas como la del virus de la hepatitis B, que precisan dosis más altas o dosis de recuerdo, y por lo tanto pues es algo de lo que estamos muy pendientes para saber exactamente qué dosis necesitarán nuestros pacientes para estar verdaderamente protegidos. Muy bien. Entonces, ¿tú crees que qué eficacia se conoce en una frase, porque luego lo vamos a ver con más detalle, en los pacientes en diálisis y trasplante en relación con las vacunas? En cuanto a los pacientes en diálisis, hablaríamos de entre un 80 y un 96% de eficacia. Varía mucho según las series, y esto sobre todo depende de la edad de la muestra, porque no solamente influye estar en diálisis, sino también influye muchísimo la edad. Y en el trasplante, seguro que el doctor Broseta nos da datos mucho más punteros y actuales de los estudios que ellos están llevando a cabo. Nosotros también los estamos haciendo, luego los comentaremos, pero lo que hay publicado hasta el momento en la literatura es en torno a un 25%. Pero hablamos en todo momento, estas cifras me estoy refiriendo a pruebas serológicas, a respuesta de anticuerpos. Hay que tener en cuenta que la respuesta inmune va mucho más allá de los anticuerpos. Existe también una inmunidad celular que, resumiéndolo mucho, sería la respuesta de anticuerpos, serían las flechas que lanzamos frente al virus, y la respuesta de inmunidad celular sería los soldados que luchan cuerpo a cuerpo contra el virus, ¿no? Entonces, es una respuesta conjunta que hemos de evaluar pues, también conjuntamente. Tendremos tiempo de hablar ahora en las preguntas. Y última pregunta muy breve para pasar a otro compañero. Has comentado que se está haciendo un estudio en el Hospital Clínico Universitario de Valencia junto con el Hospital Universitario Dr. Peset, que ha participado de forma fantástica implicando a los trasplantados renales que están en este hospital del Departamento Clínico La Malvarrosa, y entonces está analizando la respuesta vacunal. Cuéntanos brevemente el esquema del estudio y después hablaremos más detalles con las preguntas. Sí, muy rápidamente, es un estudio en el que intentamos en todas estas poblaciones que has comentado, pacientes trasplantados, en hemodiálisis, en diálisis peritoneal, personas con insuficiencia renal crónica avanzada y también controles sanos, vamos a ver cómo es su respuesta, es decir, cómo es su situación de respuesta al virus antes de la vacuna, después de la vacuna y después trimestralmente hasta dos años. Quiero aprovechar en medio minuto para agradecer la participación en este estudio y la tremenda ayuda de personas como Lorena, Sergio, compañeros míos de batalla que en el día a día están haciendo una labor tremenda porque la logística es muy complicada. A todo el personal de enfermería de mi servicio, mis compañeros nefrólogos, microbiólogos del servicio del doctor Navarro aquí presente, preventivistas, también muy especialmente pues el personal del doctor Peset y los cuyos pacientes también participan, y a los centros de diálisis Massa Magrel y Valnefrón, el personal de estos centros de enfermería y sus directoras que están haciendo una labor fabulosa, entregadas y colaboradoras al máximo con todo esto, y por supuesto a los pacientes que participan, que vienen, que están pendientes, que nos avisan de cuándo se han vacunado, en fin, de todo corazón, muchísimas gracias porque bueno, sin ellos no sería posible. Estaremos ansiosos de esperar resultados. Una pregunta muy rápida. ¿Cuántos pacientes con enfermedad renal se han incluido en total? 154 pacientes.
Y eso es un hemos incluido tremendo hasta el momento. esfuerzo porque hay que hacer basal a los 3 meses, etcétera, etcétera. Un tremendo esfuerzo. Ya se han hecho casi 300 analíticas, pruebas. Bueno, pues enhorabuena por el proyecto. Muchas gracias, Gracias. Nayara. Doctora López Chulia, Paqui. Muchas gracias. Paqui es jefa de servicio de hematología y hemoterapia del Hospital Arnau del Vilanova y es una experta en trombofilia. Bueno, la COVID nos ha planteado una serie de problemas relacionados con trombosis y por una parte me gustaría que nos recordaras la situación actual tanto en cuanto a la posibilidad de trombosis o incremento de la trombosis en pacientes con infección activa por SARS-CoV-2 y en segundo lugar que nos dijera la situación en relación a las supuestas trombosis que se ha comentado en pacientes después de la vacuna de la COVID. Gracias, José Luis. Gracias también a la Sociedad Valenciana de Nefrología y al CER por permitirme participar de esta webinar con todos vosotros. Efectivamente, lo que ha supuesto la pandemia, aparte de la propia infección, es un aumento de riesgo trombótico. Todos los pacientes, cuando tienen una infección, y más si esta infección es grave, tienen un incremento del riesgo trombótico una vez ingresan en el hospital. Eso lo conocemos todos los hematólogos, por eso se pautan medidas profilácticas. Pero nos encontrábamos que en esta situación, en la infección por el SARS-CoV-2, lo que teníamos era una incidencia de trombosis pulmonares, no de las trombosis que habitualmente afectan a los miembros inferiores, sino sobre todo a nivel de trombosis pulmonares. ¿Por qué? Pues posiblemente por la participación del propio virus, la forma de entrar en el organismo a través del receptor de la angiotensina, que lo que va a producir es una liberación de citoquinas, una activación del complemento. Esto va a producir una inflamación dentro del propio alveolo pulmonar y se desencadena un mecanismo que se llama inmunotrombosis, en el que participa el daño de las células, la falta de oxígeno o la hipoxia que llamamos nosotros, y se desencadenan precisamente esas trombosis, sobre todo pulmonares. Eso se vio desde el principio. Como ha dicho David, hay muchísimo publicado. Al principio también muchas publicaciones no son del rigor científico que deberían. También se vio que a mayor gravedad del paciente la incidencia de trombosis era mayor. ¿Y qué pasó? Que inmediatamente todos los hematólogos nos pusimos y equipos multidisciplinares también, sobre todo en las comisiones de trombosis de los hospitales, nos pusimos a realizar protocolos para prevenir, según la gravedad de la infección, prevenir precisamente la aparición de esas trombosis pulmonares. Se desarrollaron múltiples protocolos, hay protocolos internacionales y lo que se vio es que los pacientes anticoagulados inicialmente, desde el principio y más cuando el paciente tenía una gravedad importante, su supervivencia era mucho mayor. ¿Y con qué hacíamos esa prevención? Esa prevención la hacemos con heparinas de bajo peso molecular. Las heparinas de bajo peso molecular, que muchos de los pacientes se han intervenido, la habrán llevado durante algunos días, incluso algún mes completo, dependiendo del tipo de intervención, tiene unos efectos fuera de los que son los efectos anticoagulantes. Un efecto pleiotrópico de las heparinas que tiene una acción protectora del endotelio, también una acción antiinflamatoria y se piensa incluso que puede tener cierta acción antiviral. Ahí nos planteamos en estos momentos qué dosis de heparina, dependiendo de la gravedad del paciente y de los signos que teníamos de desarrollo de enfermedad tromboembólica. Hay mucho todavía por publicar, mucho publicado, muchos estudios en marcha y las respuestas a todo esto todavía no lo tenemos. Con respecto a la trombosis producida por las vacunas, bueno, tengo que decir que en hematología tenemos un cuadro que es bastante infrecuente, que son trombosis inducidas precisamente por heparina, que cursan con una bajada de plaquetas o trombocitopenia y que da lugar a trombosis en lugares que no son habitualmente usuales, es decir, los senos venosos cerebrales. También vemos trombosis de las venas del abdomen, trombosis esplácnicas y algunas trombosis arteriales. Parece ser que bueno, estas vacunas se cree que puede producir unos anticuerpos frente a un factor
que tenemos en la superficie de plaqueta, el factor 4 plaquetar, y produce su activación y entonces la trombosis. Pero yo tengo que señalar que ninguno de las, aunque existe mucha alarma, ninguna de todas estas vacunas tiene una incidencia de estos eventos adversos elevada. Quiero decir que realmente hay un estudio publicado en el New England en el mes de abril de 11 pacientes en los que no se determina, puede tener una relación, pero no se determina ningún factor desencadenante y ningún factor que esté presente en todos ellos. En España, por ejemplo, con la vacuna de AstraZeneca, únicamente se habían descrito 11 casos hasta el mes de abril, lo que suponía 5 casos por millón de vacunas administradas. Por otra parte, si considerábamos una edad de entre 30 y 35 años, suponían 11 casos por millón de vacunas administradas. Y si consideramos una edad superior a los 60 años, tan solo la incidencia era de 1 caso por millón de vacunas administradas. Con respecto a la vacuna de Janssen, hasta mayo en Estados Unidos solo se habían descrito 8 casos. 8 casos que era 1 en un ensayo clínico en el que se habían incluido 27.000 pacientes y luego los otros 7 era en una población de 7 millones de vacunados, es decir, que la incidencia es mínima y eso tiene que hacernos pensar que las cosas hay que mirarlas con mucha cautela, que no hay que atemorizar a la población y bueno, que hay que estudiar mucho más e investigar mucho más. De todas formas, podemos dar un mensaje de tranquilidad a los pacientes. Absoluta, absoluta. Hay que vacunarse, es importante, los riesgos son muy bajos para los enormes beneficios y tranquilidad absoluta que la vacunación debe ser el objetivo para toda la población, especialmente los pacientes de riesgo, ¿no? Efectivamente, y más los pacientes de riesgo, de alto riesgo, como son los pacientes con una enfermedad renal crónica o con un tratamiento sustitutivo renal, que se incluyen dentro de los grupos de alto riesgo de infección, como pueden ser los pacientes oncohematológicos, los pacientes trasplantados de órganos sólidos, con trasplantes de médula. Es decir, que son pacientes a los que hay que vacunar con muchísima prioridad y a estos pacientes hay que transmitirles que cualquier vacuna es buena. Lo importante es vacunarse ante la infección. Sí. Muchas gracias, Paqui. Siguiente paso es Elena. Elena García Llana es psicóloga clínica del Hospital La Paz. Y Elena, bienvenida. Nos has ayudado a realizar un análisis sobre el impacto psicológico de la pandemia en este estudio que Nayara, la doctora Panizo, ha comentado en pacientes con enfermedad renal crónica que iban a ser vacunados como parte de este estudio de vacunación. ¿Qué primeras, hemos empezado a hacer los análisis cuando tenemos ya el primer grupo de pacientes de la segunda dosis de vacuna y hemos analizado este análisis psicológico? ¿Qué primeras conclusiones podemos obtener de estos resultados? ¿Qué nos puede decir como experta psicóloga clínica que ha trabajado con personas con enfermedad renal? Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Sociedad Valenciana de Nefrología, doctor Gorri, doctora Panizo, y a todos los que estáis aquí conectados hoy, una tarde pues como esta. Y bueno, y también sobre todo agradecer que se haya contemplado la dimensión psicológica dentro de este estudio, que es bien pionero, que no solamente por incorporar la dimensión psicológica, que también del impacto psicológico, pero porque así como el doctor Navarro nos daba todas las cifras del PubMed de todos los estudios que ha generado, ¿verdad?, la COVID-19, pues en el ámbito del impacto psicológico en vacunas, en pacientes con enfermedad renal, me temo que estáis abriendo camino, estamos abriendo camino, ¿no? Así que eso también es importante. Bueno, pues ha habido como 3 grandes bloques de variables que hemos analizado. Entonces tenemos una N que yo iba a decir datos preliminares, no son tan preliminares con una N de 100 pacientes, pero sí que nos dan, bueno, pues una información que hay que coger con prudencia para ver luego cómo estos cambios se estabilizan o no. Primer bloque, hemos valorado la ansiedad y la depresión de los pacientes que venían a vacunarse, ¿verdad? Entonces, con un cuestionario validado con el HATS, que es un cuestionario bastante utilizado, empleado dentro de lo que es la enfermedad renal crónica, puesto que lo que mide es la ansiedad y la depresión en enfermedades crónicas donde se suprimen un poco toda la sintomatología somática que a veces interfiere, ¿no?, en estos trastornos psicológicos. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues datos que hay que escuchar, ¿no? Parece que el 23% de la muestra total
sí que refiere a una alteración en la respuesta de ansiedad, siendo un 7% una ansiedad clínicamente significativa. ¿Esto qué implica? Esto implica la necesidad de una derivación a salud mental, sea bien la figura de un psicólogo o la figura de un psiquiatra. Por otro lado, cuando hablamos de sintomatología de depresión, nos encontramos un 20%, que también hay una alteración en esta sintomatología, y esto que es importante porque, bueno, un 2% de esta población refería también sintomatología clínicamente significativa que implica una derivación también a bueno, pues profesionales más especializados. Estos son datos bastante similares a los datos prepandemia que nos encontramos en alteración emocional en pacientes que están en diferentes estadios y en diferentes bueno, procesos de la enfermedad renal, ¿no? Sobre todo el estudio de la alteración psicopatológica ha estado muy copado por la hemodiálisis, como no podía ser de otra manera. Entonces, ¿qué es interesante de este estudio? Frente al impacto psicológico en la vacunación, bueno, pues que como tenemos diferentes tratamientos, ¿verdad? Pacientes en hemodiálisis, en peritoneal, técnicas domiciliarias, pacientes en trasplante, lo que hemos visto es que no existen diferencias significativas entre grupos, ¿verdad? Parece que el impacto psicológico a la hora de recibir esta vacuna, de relacionarse, ¿no? con un poco con la vacunación, con el proceso de vacunación en pacientes renales, es transversal a todas las opciones de tratamiento. Entonces, bueno, esto también nos habla de cómo podríamos diseñar una respuesta luego de intervención, ¿no? Como estamos sacando una foto, luego veremos cómo se puede intervenir. La calidad de vida, que sería un poco el segundo bloque de variables. ¿Cómo diría que es su calidad de vida en general? Cuando hemos hecho esta pregunta con una escala Likert de 0 a 10, pues nos hemos encontrado que la media de los pacientes refieren un 7,6% de calidad de vida. Un notable bajo que no está nada mal y también coincide bastante con datos previos a la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ya nos va apuntando algunas hipótesis interesantes, como que los pacientes renales pues tienen cierto dominio de las crisis y tienen cierto entrenamiento en el manejo de las crisis, no una crisis como esta que nadie se esperaba que nos fuera a ocurrir, pero sí otras crisis en las que ellos tienen dominio, ¿no? Eso ya nos lo contará mejor Dani, desde luego, así que yo creo que tienen mucho más ellos que enseñarnos que probablemente nosotros a ellos. Tercer bloque de variables, y con esto ya acabo, que es muy interesante este bloque de variables. Hemos hecho unas preguntas abiertas para ver un poco y explorar dentro de la cronicidad. Nos gusta mucho trabajar con el modelo de amenazas y recursos. Entonces, por un lado, principales miedos, ¿no? ¿Qué es lo que más miedo le da actualmente en relación a la vacuna de la COVID-19? Bueno, pues hay cosas interesantes, ¿no? Como que tenemos un 35% de pacientes que tienen miedo a los efectos adversos, principalmente a los trombos. Esto básicamente coincide con población general. Miedo a no ponérmela y a contagiarme, tenemos ahí un 12% de pacientes, y esto habla también un poco del deseo, ¿no? Que hay de la vacunación, ¿no? A pesar de esta ambivalencia que puede existir, pero hay un deseo de vacunarse, y también como la vacuna puede ser como una protección psicológica, una vacuna emocional, una profilaxis psicológica. Pero algo que es muy interesante y que también apunta a un poco a estas hipótesis que podemos ir lanzando, es que cerca del 45% de los pacientes que han sido un poco analizados, bueno, que han sido estudiados, refieren que nada, ¿no? Que ellos no sienten miedo, no tienen unos miedos así como muy frontales, ¿no? Y muy presentes. Y esto también habla de cierta capacidad de adaptación. Vamos a ver los recursos, que casi más interesante que los miedos son los recursos, y con esto vamos acabando. ¿Qué cosas le ayudan a sentirse mejor? ¿Cuáles son los recursos de afrontamiento, verdad, que tienen los pacientes renales en esta situación tan extraordinaria que estamos viviendo, ¿no? Frente a la vacunación en este caso? Bueno, pues casi el 47% de los pacientes refieren que la familia y los amigos, los vínculos emocionales, esto como en población general, ¿qué es lo que nos ayuda a nuestra gente? ¿Qué es lo importante para la gente? La gente. Pues también ocurre con los pacientes. Por otro lado, nos encontramos con un 15% de pacientes que refieren que la propia vacuna, o sea que en diferentes variables vamos viendo como también movimientos similares, ¿no? Como la propia vacuna da seguridad en sí misma. Y luego tenemos un 12% de pacientes que refieren que música, lectura, películas, actividades distractoras, actividades que nos den también un poco de satisfactores vitales, como lo queramos llamar. Y esto también coincide mucho con estrategias de afrontamiento que tenemos en la población general. Y ya por último, qué importante, ¿cómo podemos ayudar nosotros? ¿Cómo podemos ponernos el equipo interdisciplinar de nefrología al servicio del paciente? Bueno, pues yo lo primero felicitar al equipo del Clínic de Valencia, porque el 50% de los pacientes refieren
refieren que ya se está haciendo, que la ayuda ya se está dando, y esto es un dato muy bonito y que hay que elevar. Y luego, bueno, pues hay otro 20% de pacientes que dice que la información es importante, información personalizada. La información es un factor de protector muy importante en vacuna y fuera de vacuna en todo momento. Y vuelve a aparecer la figura de la vacuna como una profilaxis psicológica. El 13% de los pacientes refiere que poniéndose la vacuna, pues que es la ayuda que ellos demandan, ¿no? Y luego, por último, cuando preguntamos si cree que la vacuna puede ayudarle a sentirse mejor, tenemos un 85% de pacientes que refieren que sí. Así que esto, bueno, viene a corroborar un poco también esta idea, ¿no?, de la vacuna como protección emocional. Muchas gracias, Elena. Para ser unos resultados preliminares, como has dicho, no son tan preliminares, son resultados importantes, muy contundentes. Habla de la resiliencia del paciente, de que no tienen miedo, casi el 45%, se sienten acogidos por el equipo de nefrología y que la vacuna es una vacuna emocional. Creo que son interesantes estos aspectos. Nadie ha hecho esto hasta ahora y no creo que lo haga mucha gente porque prácticamente están todos vacunados. Hay que aprovechar, hay que escribir este paper y hay que coger más datos. Muchas gracias. Vamos ahora a continuar después con preguntas. Acabar esta última ronda, vamos a Daniel Gallego. Daniel Gallego, buenas tardes. Daniel Gallego es presidente de la Federación Nacional de Alzheimer y presidente de la Asociación Europea de Personas Pacientes con Enfermedad Renal Crónica. Bienvenido, Dani. Gracias por todo lo que estás haciendo en toda esta situación de COVID. Estáis trabajando Alzheimer de una forma increíble y me gustaría que nos dijeras, más que de responder, que nos preguntaras tú cuáles son las principales preocupaciones que se enfrenta la persona con enfermedad renal en la situación de la pandemia y vamos a intentar en este grupo de expertos darle solución o intentar responder. Pues muchísimas gracias, José Luis, Marco, toda la Sociedad Valenciana de Nefrología, por invitar a Alzheimer y darle voz a las personas con enfermedad renal, que en este webinar, más que necesario, yo diría imprescindible, porque hay mucha incertidumbre, sobre todo por la respuesta que va a generar las vacunas. Solo hacer cronológicamente cómo hemos pasado este año, que ha sido un año muy difícil, ya lo sabéis. Los datos son trágicos, por eso tengo ese crespón negro detrás de mí en el logo de Alzheimer, porque en tratamiento sustitutivo renal en España hay 65.000 personas, 35.000 trasplantadas y 30.000 en diálisis en todas las terapias y bueno, pues han habido 1.001 fallecidos con nombres y apellidos, con familias rotas y bueno, sí que es verdad que es una población más o menos con 67 años de media, pero aún así pues los pacientes estaban en pánico de acudir a un hospital, de acudir a un centro hospitalario, como ha reflejado Elena, pues ha habido un impacto psicológico muy grande. Las organizaciones de pacientes nos hemos tenido que reorganizar para dar ese soporte psicológico, esa ayuda, esa llamada para decir qué necesitáis, renovación de recetas, entrega a domicilio de cosas. Los pacientes renales en diálisis, ya sabéis, como ha dicho Nayara, no podían realizar el confinamiento. Hemos tenido comunicaciones muchísimas con Dirección General de Salud Pública para hacerles ver que los pacientes renales en tratamiento sustitutivo renal tenían una alta vulnerabilidad y un alto riesgo a la exposición al virus y por estar inmunocomprometidos también. Y de verdad que hasta que no lo conseguimos, pues no paramos de luchar porque ellos manejaban el dato de la edad. El 90% de los fallecidos en España por coronavirus tienen más de 60 años, pero nosotros les decíamos que además del factor edad, que la inmunosupresión y estar inmunocomprometidos pues era un factor que teníamos que tener en cuenta. También ha sido bueno y malo, como decía David, que se ha aprendido mucho de la pandemia, porque esta pandemia se ha retransmitido en directo. Esto ha sido algo inaudito en la historia de la humanidad, ¿no? Igual que las guerras del Golfo las vimos en directo, pues esta pandemia al estar retransmitida en directo pues ha generado mucha información y también mucha desinformación, mucho miedo y nos dimos cuenta que la información en salud contrastada y fiable ayudaba a prevenir y ayudaba a salvar vidas, ¿no? Y entonces, bueno, pues el 27 de diciembre de 2020 se puso la primera vacuna en España, pero nosotros ya estábamos desde el verano diciendo, oiga, por favor, Ministerio, tenga en cuenta a los pacientes renales, no deje a nadie atrás, que tenemos, después del colectivo de personas mayores en residencias, somos el colectivo más afectado, sin ninguna duda, con, ya digo, 1.001 fallecidos y con 5.155 contagiados, con una mortalidad del 20%. Imaginaros lo que suponía eso para cualquier paciente en diálisis. Entonces, bueno, hemos aprendido mucho también de vacunas, de ARN mensajero, de adenovirus,
de que hemos aprendido la inmunidad humoral, la inmunidad celular. Entonces, lo que queremos saber es, la primera pregunta es obvia, creo que si estamos realmente protegidos, porque ahora el 99% de los pacientes renales en tratamiento sustitutivo renal están vacunados con la doble pauta. Entonces, la primera pregunta es, ¿estamos protegidos aunque no tengamos la misma respuesta de anticuerpos? Y la segunda, pues que va a colación es, ¿necesitaremos otra dosis más, la tercera o cuarta? ¿Se va a convertir en un virus estacional? ¿Vamos a necesitar que nos vacunen todos los años? Si queréis empezamos por esas tres que van un poco a colación unas de otras y luego pues seguimos debatiendo. Muchas gracias, Dani. Antes, vamos a pasar las preguntas, pero primeramente vamos a conectar, como si fuera esto un plató de televisión, con el doctor José Bruseta. El doctor José Bruseta es un nefrólogo valenciano que está trabajando ahora en el Clínic de Barcelona y ellos han corrido más que nadie. Están haciendo un estudio como el que se está haciendo en el Hospital Clínico de Valencia, pero ya tienen resultados porque pues, han corrido más o lo han podido hacer un poquito antes y creo que como primicia nos puede contar los resultados que acaba de salir hoy en Kina International en una carta breve y creo que por lo menos estos resultados preliminares de también otro gran estudio nos puede informar. Bienvenido, José, bienvenido a tu casa, Valencia, aunque vivas en Barcelona ahora y te han fichado en el Clinic. ¿Qué nos cuentas del trabajo que habéis hecho en el Clinic de Barcelona? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, que he sido así un ponente de última hora ad hoc. Ya habéis contado con un expatriado que está trabajando en Barcelona. Efectivamente, no es una competición con lo que habéis comentado vosotros, son estudios que se complementan y que al final, pues lo interesante es que todos generemos más conocimiento y hay un montón de artículos publicados en diálisis y en trasplante, pues entre todos sumemos, ¿no? Yo me voy a permitir ser el único que comparte aquí alguna diapositiva, porque creo que si no nos iba a entender mucho el mensaje. Creo que ahora se debe ver en pantalla completa. Sí, está bien. Lo primero que quería decir, y que bueno, que lo sabéis todos bien, pero por los pacientes que no nos puedan ver, las vacunas en realidad, lo que vamos a hablar y lo que se está publicando es la respuesta en cantidad de anticuerpos y en respuesta celular, que pues como decía Nayara, son esas células soldado que van a matar las células infectadas, pero que en realidad las vacunas se tienen que valorar por la eficacia clínica, o sea, cuántas muertes evitan y cuántos ingresos evitan, ¿no? Y en este sentido, pues para eso se hicieron todos los ensayos clínicos de las vacunas en población general, pero en diálisis no nos lo podíamos permitir. Nosotros sabíamos, yo fui uno de los médicos que estuvo en una sala COVID y los pacientes en diálisis con tanta comorbilidad pues fueron unos de los que más sufrieron la pandemia y que la mortalidad, pues al principio en las primeras olas nosotros tuvimos prácticamente 1 de cada 3 pacientes fallecía. Entonces, bueno, no nos podíamos permitir hacer un grupo control y no vacunar a pacientes en diálisis, los vacunamos a todos y lo que hemos estudiado pues es eso, si han generado o no anticuerpos, en qué cantidad y si han generado o no una respuesta celular, o sea, esos linfocitos T activados. Y nosotros lo hemos hecho pues en 3 grupos, en pacientes en hemodiálisis, en peritoneal y trasplantados en las 3 terapias renales sustitutivas que tenemos y un poco las 2 vacunas que se han utilizado aquí en Barcelona pues han sido la Moderna y la Pfizer en estos pacientes y Moderna por un tema de que se congela y después es más difícil, después de descongelado la movilización entre centros, pues se dejó para los hospitales y la Pfizer para los centros periféricos, ¿no? Y bueno, sí que tenemos ya algunos datos que están pendientes de publicación, algunos ya publicados, pero quería aquí traer un poco de esperanza. Nosotros vacunamos a todos nuestros pacientes, ha habido muy pocos que no han querido y algunos se quedaron fuera porque aún no llevaban 6 meses después de haber pasado la infección. Y bueno, si veis al final analizamos 199 pacientes y el 98% había generado bien anticuerpos, bien respuesta celular, que es lo que tenéis. José, no estamos viendo cuando pasas diapositiva, ¿eh? No pasan las diapositivas. Estamos ¿no? con la primera. Sí, esta es la primera. ¿Ahora? No. Pues espera, dejo de compartir y luego... Ahora estás en hemodiálisis. Vale. Bueno, esto es lo que os decía aquí abajo a la izquierda, pues que el 98% de los pacientes nos ha hecho o ha generado anticuerpos o ha hecho respuesta celular. De hecho, solo hay 8 pacientes que no han fabricado anticuerpos frente al SARS-CoV-2 y 4 de ellos eran pues que llevaban tratamiento inmunosupresor, que como luego os enseñaré con los datos de los compañeros de trasplante, pues ha sido algo que ha marcado la diferencia.
Entonces son datos muy buenos. Estos son con las diferentes vacunas, pues solo con una dosis ya teníamos con la Moderna, por el hecho de que la segunda dosis se administra una semana después, probablemente se ve esta diferencia, pero prácticamente la mitad de los pacientes ya tenía anticuerpos después de una primera dosis y con la segunda dosis pues es este 96-98% que veis, ¿vale? Esto es la cantidad de anticuerpos, los títulos, y se ve, bueno, pues que con la segunda dosis son bastante elevados. Lo que hemos visto también, pues eso que os decíamos, ¿no? Que comentaban algún compañero ya que pues a menor edad hay mejor respuesta a las vacunas y más cantidad de anticuerpos, pero es verdad que con lo que sabemos hoy en día, pues esto no es una competición de yo he hecho 114 y tú has hecho 80, pues yo estoy más protegido, eso no está claro, pero son datos que hay que valorar con cautela. Y lo que sí que sabíamos también, que ya está bastante publicado, es que los que habían pasado el COVID y se han vacunado, pues enseguida han hecho títulos anticuerpos con una sola dosis y con la segunda dosis han hecho más cantidad de anticuerpos que los que no lo habían pasado. Pero esto era también esperable. También publicamos este artículo que comentaba antes José Luis en pacientes en diálisis peritoneal y hemos visto prácticamente lo mismo, que solo no nos ha respondido un paciente en la generación de anticuerpos. Entonces, bueno, también muy esperanzador que los pacientes en peritoneal, que aunque son pacientes que sí que podían llevar este aislamiento, como los de hemodiálisis domiciliaria, pues también cuando se infectaban han tenido resultados clínicos peores que los de la población general. Y por último, pues este que es del equipo de trasplante que ha liderado un compañero, el David Cucchiari, que también han valorado la vacunación de 148 pacientes trasplantados, como se hizo en el hospital, pues todos con Moderna. Y bueno, si veis, la tasa de respuesta es más baja que es lo esperable. Los pacientes inmunodeprimidos responden un poco peor a las vacunas. Es verdad que han hecho menos anticuerpos, pero bueno, la respuesta de una u otra vía ha conseguido que prácticamente 2 de cada 3 pacientes esté protegido. Ahora queda la duda que también ya nos preguntaba, ¿no? ¿Habrá que hacer en estos pacientes una tercera dosis? Pues yo creo que probablemente en los de diálisis no será necesario si estos anticuerpos que se han generado se mantienen, pero en trasplante pues probablemente sí que haga falta alguna dosis de recuerdo. Y esto era un poquito todo lo que os quería enseñar que hemos hecho en el Clinic. Muchas gracias, José, por estos resultados en primicia. Puedes quedarte con nosotros, será un placer que puedas dar tu opinión si te apetece en algún momento. Y entonces, claro, David nos ha hecho, Dani nos ha hecho unas preguntas y José Broseta nos ha dicho algunos aspectos. Entonces van a las preguntas de Dani. David, ¿estamos protegidos realmente? ¿Se necesitan alguna dosis suplementaria, especialmente pacientes con enfermedad renal? David, no te oímos. Sí, siempre al final. No, que digo que eso no lo sabemos a ciencia cierta aún. Si tengo que aventurar algo, faltan estudios de inmunidad celular, sobre todo, desde mi punto de vista. La mayor parte de los estudios que hay publicados han mirado anticuerpos. Hay que mirar inmunidad celular, que a medio o largo plazo quizás sea más relevante a la hora de proteger frente a formas graves de COVID, pero en cualquier caso, por aventurar, me da la sensación, por los datos que ha presentado José y otros que tenemos nosotros y otros ya publicados, que posiblemente hemodializados y pacientes sometidos a diálisis peritoneal, el nivel de protección que alcanzarán será razonablemente parecido a la población, llamémosle sana, ¿no? Quizá en trasplante renal y en trasplante de órgano sólido, en trasplante de precursores hematopoyéticos, la situación sea un poco distinta, ¿no? Es previsible incluso que el nivel de protección sea menor en estos grupos de pacientes gravemente inmunocomprometidos, sobre todo los pacientes sometidos a trasplante de órgano sólido. Pero insisto, yo creo que hace falta reunir un poquito más de información para estar seguros. Aquí el asunto ya no es tanto cuántos van a estar protegidos, sino cuánto tiempo. Y eso enlaza con la pregunta que hacía Dani. Bueno, vamos a ver, sencillamente nadie puede saberlo porque no ha pasado el tiempo suficiente, ¿no? Pero tampoco pasaría absolutamente nada porque hubiera que revacunar a determinados grupos poblacionales. Ya lo hacíamos anualmente con la vacuna de la gripe, aunque la situación no es análoga en sí misma. Y luego hay otro asunto que conviene recordar, y es el hecho de que una cosa es la protección individual y otra cosa es la protección colectiva. Es decir, si nosotros vacunamos a mucha gente e interrumpimos las cadenas de transmisión comunitaria del virus, la población que incluso no ha respondido eficazmente contra la vacuna está indirectamente protegida. Por tanto, este es un asunto que debe ser considerado, quizá no tenga la misma magnitud
la misma relevancia que la propia protección individual, pero la tiene, sin ninguna duda. Bien. Seguimos. Hay muchas preguntas ya de la audiencia. Voy a intentar que seamos breves. Nayara, no sé si tú nos puedes responder. ¿Hay experiencia con la vacuna de Janssen en pacientes con enfermedad renal crónica? Sí, bueno, justo estaba comentando al doctor Devesa. Tenemos poca experiencia todavía porque al menos en nuestro país la mayor parte de los pacientes se han vacunado con Pfizer y con AstraZeneca. De todos modos y nosotros estamos en ello. Tenemos pacientes con insuficiencia renal crónica jóvenes que se están vacunando con ella, pero todavía no tenemos resultados, la verdad. Estamos a la espera de analizar esta. Una pregunta de una paciente con una enfermedad renal crónica ERCA con 12 de filtrado, pregunta que tiene 60 años y que no ha sido vacunada porque tiene intolerancia y alergias a medicamentos. Resulta que dice, cuando pregunté si podía ponerme AstraZeneca, que es la que me corresponde por edad, no han dado respuesta. Yo creo que esta paciente con 12% de filtrado de 60 años debería vacunarse. ¿Y qué hacemos con ese historial de intolerancias y alergia? Nayara, ¿puedes tú misma responder? Sí, nosotros lo que estamos haciendo en estos casos es coordinarnos con el servicio de alergia, porque, claro, alergias a medicamentos pueden ser a muchas cosas. Hay que tener precaución cuando ha habido reacciones anafilácticas con polisorbatos y con polietilenglicol, pero esto se hace una prueba de alergia muy fácil y inmediatamente se descarta. Nosotros tenemos una paciente que estaba en esa situación y que había tenido una hipotética alergia a la vacuna de la gripe, pero se descartó completamente que tuviera reactividad frente a la vacuna del coronavirus, se vacunó y no hubo ningún tipo de problema. Con lo cual sí que hay que tener precaución, intentar, pero vamos, hay que vacunarse. Perfecto. Bien, muchas gracias. David, otra pregunta. ¿Qué pasa con las nuevas variantes? ¿Hay información en prensa que si la mayoría de las vacunas son efectivas con las nuevas variantes? ¿Cuál es la situación actual respecto a las nuevas variantes? Pues confusa, si tengo que ser rápido. Lo cierto es que estas variantes están surgiendo y seguirán surgiendo mientras haya presión inmunológica frente al virus. Ahora mismo la información de que disponemos nos permite ser razonablemente optimistas. Parece que las vacunas que estamos administrando aquí en España y algunas de las que van a venir son razonablemente eficaces. Quizá no tanto como contra la variante ordinaria, por llamarlo así, pero lo son lo suficiente como para incluso alcanzar lo llamado inmunidad de grupo, ¿no? Es decir, tengo la sensación de que bueno, hay datos, evidentemente, que apoyan lo que voy a decir, que efectivamente son bastante eficaces. Vamos a dejarlo así, contra estas variantes. Hay alguna más peligrosa que otra. Quizá la respuesta humoral, la medida por anticuerpos, puede tener distinta eficacia según la variante que uno considera, pero parece que la inmunidad celular resistiría, ¿no?, estos cambios mutacionales en SARS-CoV-2. Paqui, doctora López Zulia, algún paciente pregunta que, bueno, los pacientes en hemodiálisis están anticoagulados, les administran heparina, en la mayoría de los casos heparina de bajo peso molecular, que deben estar más preocupados o no. Esto, ya has dicho que hay tranquilidad, que el tema de la trombosis no es un problema relevante, pero quizá ellos están un poco, dice, esto me puede influir, no me puede influir, puede ser hasta beneficioso. No influye para nada. Realmente la heparina se pone para que el circuito no se colapse, para que no se coagule, y ni va a ser perjudicial ni va a ser beneficioso, para nada. Lo mismo que los pacientes anticoagulados por otras múltiples razones, fibrilaciones auriculares, portadores de prótesis cardíacas, con pacientes con trombosis venosas, el que estén anticoagulados con heparina, con otro anticoagulante, no va a influir para nada en la incidencia de la posible trombosis. Gracias. Ni para bien ni para mal. Muchas gracias. David, nos preguntan, muchos pacientes están preocupados por medirse sus anticuerpos. ¿Hay que medir la efectividad de las vacunas? Realmente, porque no podemos, si vacunamos toda la población, no podemos determinar o medirlos. ¿Qué hacemos en esta situación en las personas con enfermedad renal? Ahora mismo nada, realmente. Cuando haya una acción que pueda derivarse de ese conocimiento, por ejemplo, administrar una tercera dosis, entonces será momento quizá de testar a las personas en las que sabemos que tienen
una menor probabilidad de desarrollar respuestas detectables. Ahora mismo no conduce a gran cosa saber si uno tiene o no tiene anticuerpos o si tiene 50 unidades internacionales o 323, porque una vez constatemos eso, ¿qué vamos a hacer? Es decir, cuando haya una actitud dirigida por los resultados de estas pruebas, entonces será momento de plantearnos a quiénes testar. Muy previsiblemente estas personas serán aquellas que tienen más dificultades en generar respuestas inmunitarias, inmunosuprimidos con carácter general. Muy bien. José, ya que has venido a estar con nosotros, me gustaría hacer una pregunta que seguro que al trabajar en los artículos os habéis planteado que para el año esa tercera dosis de vacunación en algunos pacientes, y ya lo has comentado en lo que has dicho, ¿qué estrategia plantearíais desde el punto de vista que ya habéis hecho un estudio? ¿Habrá que plantear, esperar si se tienen más datos clínicos acerca de estos pacientes que aunque no tengan una respuesta de anticuerpos presentan clínica o no? ¿Plantear una tercera vacuna en los trasplantados que tienen poca respuesta a anticuerpos? Y la tercera, y una pregunta también es si habéis encontrado diferencias entre los trasplantados, son más precoces o trasplantes de más tiempo los que responden mejor o peor. Y bueno, pues yo un poco en la línea de que comentaba el doctor Navarro, ¿no? Que en realidad lo estamos midiendo pues, para conocer más y para, científicamente por interés, por investigación. Pero nadie está recomendando aún que esto sirva realmente para tomar decisiones clínicas, ni para dar una dosis de recuerdo, ni para decidir si vacunar o no, ni para evaluar nada. De hecho, los test que utilizamos son totalmente heterogéneos, no son comparables y están aprobados ahora con carácter de urgencia, pero luego tendrán que pasar otras pruebas. Entonces, yo creo que el mensaje es tranquilizar a la gente y que tampoco hay que comprobar la respuesta a la vacuna, como no nos comprobamos a ninguna que nos ponemos de pequeños prácticamente, ¿no? La de la hepatitis B, que es un poco la que en diálisis tenemos a mano, ¿no? Miramos a partir de X título, damos una dosis de recuerdo. Entonces, esto nos genera un poco la similitud, pero no todas las vacunas funcionan así. Bueno, y por lo que me preguntabas de los trasplantados, no hemos visto diferencias de sean precoces por la inducción o tener esta mayor inmunosupresión previamente en realidad. Muy bien, gracias. Nos pregunta una paciente, un trasplantado con filtrado de 19 tomando inmunosupresores y sensibilidad química múltiple. ¿Debería vacunarse? Nayara, yo creo que esa la has respondido anteriormente. Sí, debe vacunarse. Sería conveniente estudiar un poquito más esa sensibilidad química, a qué se refiere y a poder ser incluso hacer un estudio de la alergia, pero siempre y cuando no demore la vacunación. Es prioritario vacunar. Otro paciente, David, esta pregunta también la has comentado antes. ¿Sería posible testar a los trasplantes su protección por anticuerpos y cómo sería saber la respuesta celular? Bueno, descríbelo en breve, es muy difícil explicarlo en 2 palabras, pero cuéntanos. Bueno, lo que podemos hacer es medir la cantidad de anticuerpos contra la proteína que sirve de inmunógeno en la vacuna, que es la proteína S del virus. Hay algunas pruebas que son fáciles de hacer y que cuantifican con precisión eso. Aquí el asunto de medir anticuerpos, entre otros, es el hecho de que tampoco sabemos cuál es el nivel que protege, porque la pregunta correcta es ¿protege frente a qué? No es lo mismo exponerse a una dosis baja de virus que exponerse a una dosis alta de virus. Esto por no entrar en más detalles porque no tenemos tiempo. Y lo que decía José es correcto, es decir, hay una enorme heterogeneidad en las pruebas que podemos utilizar para medir la respuesta de anticuerpos post-vacunal y los resultados no son enteramente superponibles. Es decir, a nadie le cambia la vida por saber qué nivel de anticuerpos tiene después de la vacunación. Y en lo que respecta a la inmunidad T, esto lo quería comentar antes, pues hay todavía más diversidad de procedimientos y están menos estandarizados incluso que los procedimientos serológicos y tampoco sabríamos qué decir una vez tengamos el resultado. Incluso la ausencia de células T detectables en sangre periférica excluye por completo que uno los tenga en los tejidos, por ejemplo. Es decir, por resumir, ahora mismo no hace ninguna falta, mientras no se derive alguna acción, como he dicho antes, no hace ninguna falta ver si han respondido tanto en anticuerpos o en células T contra la vacuna. Sí, eso vale porque hay de 4 o 5 preguntas de pacientes lo mismo, no hace falta, incluso en pacientes trasplantados, aunque no se tengan suficiente tasa de anticuerpos, no es preciso hacer test de inmunidad. No, de hecho hay que recomendar máxima precaución en cualquier caso, no importa cómo se haya respondido frente a la vacuna, no importa en absoluto, hay que protegerse mientras el virus siga circulando en estos niveles, aunque son mucho menores que los que tuvimos hace 2 o 3 meses, 4 meses. Gracias. Dani,
¿Qué papel han jugado las técnicas de diálisis domiciliaria en esta pandemia? Lo sabemos todo. Yo creo que es importantísimo. Desde tu punto de vista, cuéntanos. Sí, bueno, yo quería solo matizar que hay un dato objetivo que es que aunque no nos midamos, porque sé que hay mucha ansiedad en medirse los anticuerpos a los 14 días después de la segunda vacuna, que mandaron ese mensaje de tranquilidad a los pacientes de que los datos del registro hablan por sí solos. No ha habido ningún fallecido en tratamiento sustitutivo renal en el último mes y los contagios han caído drásticamente. O sea que está claro que la vacuna está haciendo efecto no solo en la población general, sino también en la comunidad renal. Lo de las técnicas domiciliarias pues se han convertido en las técnicas más seguras con diferencia y creo que siguen estando infrautilizadas y no están bien estimadas, ¿no? Porque al final tenemos un problema de que la cronicidad creemos nosotros que debe ser manejada en el entorno domiciliario siempre que sea posible y creo que esto va a hacer un cambio de paradigma, se va a convertir en un cambio de paradigma porque se ha visto que los de diálisis peritoneal o los de hemodiálisis domiciliaria, pues prácticamente no ha habido contagios y prácticamente no ha habido fallecimientos. Y como sabéis, en 2025 en Estados Unidos se ha promulgado la ley Trump que dice que el 80% de los pacientes incidentes van a tener que estar o trasplantados o en técnicas domiciliarias y esto va a cambiar el mundo que conocemos porque van a penalizar a los hospitales que no realicen este 80%. Imaginaros lo que son el 80% de los incidentes en técnicas domiciliarias y esto va a cambiar. Siempre viene desde Estados Unidos el cambio y luego lo cogemos los demás al año siguiente y creo que va a ser así. Nosotros lo promovemos con una campaña de Yo me dializo en casa. Creo que hay que promoverlas más siempre que sea posible, siempre que haya el sea candidato, el paciente o la paciente tiene que estar en su casa porque además la familia y los familiares y los amigos y el entorno y la casa, el hogar es un elemento terapéutico en sí mismo, como bien sabe Elena. Bien, gracias. Nayara, nos preguntan si se debe vacunar el entorno del paciente receptor de un trasplante. Sí, desde luego que sí, es fundamental porque, bueno, como ya ha comentado José, pues efectivamente los trasplantados responden un poquito menos, entonces hay que protegerlos, hay que envolverlos en una burbuja de protección que implica vacunación del personal sanitario y a poder ser, idealmente, de todos los familiares y convivientes, pero no olvidemos también todas las medidas de precaución general, lavado de manos, mascarilla, etcétera. Muy bien. Una última pregunta que vamos a ceñirnos bastante a esta hora que tenemos. Elena, ¿cómo podemos desde los servicios de nefrología minimizar el impacto emocional en los pacientes o las personas con enfermedad renal antes y después de la vacunación del COVID a la luz de estos resultados que tiene? Ahora que están vacunados, ¿qué debemos hacer? Ya que la vacuna ha sido un tratamiento emocional y en ese momento, ¿qué nos toca hacer después de haber pasado una situación terrible como la pandemia de COVID en esta población? Bueno, pues yo creo que lo más importante en estos momentos es, a la luz un poco de estos resultados, generar algún tipo de respuesta, ¿no? Desde los servicios. Este tipo de respuesta es pronto con los datos que tenemos, pero este tipo de respuesta iría en la línea de creación de programas que yo creo que promuevan un poco lo que es la fortaleza psicológica ante tiempos adversos, ¿no? Como son estos tiempos. Y ahí podemos incorporar varios principios activos, ¿no? De lo que es la intervención psicológica, como es el aumento de la flexibilidad cognitiva, como es el aumento de la resiliencia, como es el aumento de recursos psicológicos ante la adversidad, como puede ser el optimismo, como puede ser el humor. Bueno, yo creo que hay mucho por hacer, pero yo diría dos grandes variables que hay que tener muy claras, que sean programas, esto quiere decir que sean altamente estructurados, sobre todo para ver qué es lo que funciona, no ir por olfato. Esto en lo psicológico, lamentablemente, vamos mucho por olfato, ¿no? Y hay que ver qué es lo que funciona. Entonces, programas donde podamos ver el componente y que funciona y luego que sean interdisciplinares. Yo creo que en la comunidad renal aquí nos movemos en grupos colectivos, ¿no? Y tan importantes el jefe de servicio, como la supervisora, como los nefrólogos, como la enfermería, como el psicólogo si está, como la nutricionista. Entonces, esto del trabajo en equipo es muy importante y o sea que yo apelaría también a eso, ¿no? A una mirada desde el equipo. Muy bien. Las dos últimas preguntas, que quizá la podría responder David Nayara, si no tenemos ninguna más. ¿Podremos contagiarnos aún estando vacunados? ¿Tendremos que usar mascarilla y mantener estas medidas de protección
a pesar de están vacunados, que todas las personas renales están vacunadas ya? Sí, bueno, uno puede infectarse efectivamente después de haber recibido la pauta completa de vacunación. Este es un hecho que está constatado. Que posiblemente es menos probable que alguien vacunado se contagie que alguien que no lo está, es así, seguramente también. Pero hay que insistir en ese hecho. Alguien vacunado puede adquirir la infección sin ninguna duda y puede transmitirla consiguientemente. Bien. La última pregunta de la audiencia. Un trasplantado renal que ya ha pasado COVID antes de tener las vacunas, ¿necesitará las mismas dosis que otro trasplantado? En principio, igual el doctor Broseta puede contestar con mayor seguridad, pero desde luego una dosis es imprescindible y en población general con una dosis sería suficiente, pero en el caso de trasplantados yo diría que sería ideal completar la pauta. No sé si José está de acuerdo conmigo en vista de los resultados que tenemos hasta ahora, ¿no?, publicados en la literatura en general y vuestros datos. Muy bien. Totalmente. Nosotros en diálisis ya veíamos que con la primera dosis los niveles eran parecidos a los de la segunda de los que no lo habían pasado. Pero vamos, yo creo que con lo que sabemos hasta ahora es recomendable que hagan las 2 dosis completas. Muy bien. Última pregunta que es del público. Me ha dejado un poquito sorprendido que un paciente que dice al doctor Navarro, la glicosilación de los anticuerpos puede que haga que no se detecten si el test es puro y sin glicosilar. Perdón. La glicosilación de los anticuerpos hace que haga que no se detecten, es decir, que si se glicosilan puede que se pierda su detección, no lo entiendo. Bueno, de hecho, los anticuerpos son moléculas glucosiladas, son proteínas altamente glucosiladas, ¿no? En absoluto, hasta donde yo sé. Perfecto, entonces no hay ningún problema. Bueno, pues quisiera acabar la ronda, agradeceros a todos porque habéis estado fantásticos, no he llegado casi a la hora, y 1 minuto cada uno para que nos haga un resumen de su impresión, de sus mensajes para llevar a casa desde el punto de vista hematológico. Paqui, ¿qué nos dirías después de lo que hemos hablado? Bueno, el paciente, si tiene una infección por coronavirus, debe consultar en principio con su médico de primaria acerca de cuál puede ser la pauta profiláctica antitrombótica en el caso de que esté en el domicilio, porque hay que sumar un montón de factores para ver si ponemos pauta de profilaxis con heparina o no. Si está en un hospital, desde luego va a estar totalmente protegido contra la enfermedad tromboembólica venosa y, por supuesto, no tener miedo a la vacunación con ninguna de las vacunas. La incidencia de trombosis o trombocitopenia es mínima, anecdótica, y lo principal es vacunarse, protegerse contra la infección. José, tú cuéntanos en ese 30 segundos, minuto, la experiencia tuya de haber hecho estos estudios, ¿cuál es el mensaje tranquilizador o no que das a los pacientes? Pues yo creo que mi mensaje es que la vacuna es eficaz y que es segura y que la vacuna buena es la que a uno le han puesto, simplemente. Vale, muchísimas gracias, muy, muy práctico. Elena, cuéntanos tu experiencia y cuál es el mensaje que darías a los pacientes y a los profesionales que trabajan, sobre todo porque no, hay que acordarse de la enfermería, que tiene un papel clave en toda esta situación. Bueno, yo creo que queda sobre la mesa que la vacuna tiene beneficios psicológicos, que puede ser una profilaxis psicológica también. Yo creo que esto es muy importante, que no haya miedo a la vacuna y que si hay miedo, pues uno tiene miedo porque está vivo y es una experiencia natural y normal. Y para eso también estamos desde los equipos, pues como bien dices, José Luis, desde la enfermería y desde todos los que formamos los equipos de nefrología para acompañar esos miedos y para rebajarlos. Muchas gracias, un placer trabajar contigo, Elena. Nayara, cuéntanos tu experiencia, el resumen y cómo has visto esta situación un poco a tope, trabajando a contrarreloj para esos 170 pacientes, 300 y pico analíticas, y el resumen que transmites a los pacientes especialmente y a los nefrólogos. Bueno, yo lo voy a resumir en una palabra: enhorabuena, porque desde luego creo que lo que estamos haciendo todos es pues muy loable, muy admirable, y especialmente los pacientes. Enhorabuena, y después de lo que ya hemos conseguido, que esto ha sido una lucha titánica a todos los niveles, y especialmente también la vacunación, la esperábamos mucho, pero ha sido muy agónico todo el proceso, pero ya está, ya ha pasado, y ahora ya es a seguir cuidándonos todos y bueno, pues a seguir adelante, como nos enseñan los pacientes renales. Muchas gracias. David,
Cuéntanos en tu dos cosas que me vienen a la cabeza. La primera cosa es pregunten a su médico, traten de evitar la enorme cantidad de charlatanes que salen en las televisiones y en los medios de comunicación en general. Es fundamental que ustedes confíen en sus médicos, ellos saben lo que les conviene, tanto si tienen la mala suerte de contraer la infección, cuando si tienen cualquier duda sobre el funcionamiento de las vacunas, etc. Y luego lo segundo es, a pesar de que estén vacunados, pues sigan protegiéndose, no es momento de bajar la guardia. Dani, acaba esto porque los pacientes sois los protagonistas. Los pacientes, la enfermería, los médicos, los profesionales, los investigadores. ¿Y cuál es la conclusión de esto que hemos hablado hoy en este webinar sobre información de vacunas, que iba fundamentalmente destinado a pacientes y a profesionales que trabajan en la enfermedad renal? Pues lógicamente es un resumen de todo lo que habéis dicho en un minuto, pues que las vacunas han sido eficaces, seguras, que hay que seguir protegiéndose, pero lo que hemos visto no ha tenido precedentes. Lamentablemente hemos perdido 1000 personas en el camino, pero como bien sabéis, pues también tenemos que celebrar que se han curado el 75% o más y sobre todo que la vacuna, hemos pasado de que no teníamos seguridad porque se había probado muy rápido y la gente no confiaba el verano pasado, a que en pocos meses los pacientes nos decían que nos vacunen ya, por favor, rápido, la rusa, la china, la vacuna que haya ya aprobada, que me la pongan. Y como dice José, pues la mejor vacuna es la que nos han puesto, Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen o la que sea, y que seguro que esto va a servir para incrementar el conocimiento de la comunidad renal y gracias a vosotros, a la Sociedad Valenciana de Neurología y a todo el abordaje que estáis haciendo, incluyendo el aspecto psicológico, pues va a mejorar la calidad de los cuidados y la calidad de vida de las personas con enfermedad renal y sus familiares. Muchas gracias a todos. Gracias en primer lugar a la Sociedad Valenciana de Nefrología, que seguiremos en esta forma de transmitir el conocimiento. Este webinar estará colgado en nuestra página web, de nuestro canal YouTube para mañana. Podéis difundir la que queráis, tener un acceso libre para todo el mundo. Gracias a ALCER, a la Federación Nacional de ALCER, por colaborar con nosotros y esperemos que sigamos colaborando en todos estos proyectos formativos. Gracias especialmente a Fresenius Medical Care España por darnos el apoyo en esta difusión de los proyectos, de los trabajos, de la difusión de la vacunación en las personas con enfermedad renal. Gracias a todos y esperemos que en la próxima webinar estemos todos muchísimo más contentos porque contemos esto como una terrible pesadilla que ya ha pasado. Gracias.